Cuando en agosto del año pasado el cerco, ¿verdad?, de la policía nicaragüense se cerraba alrededor de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, que aún sus mensajes alcanzaban las redes sociales, su voz se dejó oír, desolada, pero con entereza, con una oración que empezaba: Señor, Señor, vengo de una larga noche, estoy saliendo de aguas saladas, ten piedad, la soledad de una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Levanto los ojos y no veo nada. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron. Todos se fueron. La calle frente a la casa episcopal estaba tomada por decenas de agentes, como si Monseñor fuera un vil delincuente. Las esquinas cerradas por retenes no dejaban pasar ningún tipo de alimentos. Le habían cortado incluso la energía eléctrica. Y él, en compañía de unos pocos, esperaba el momento, ¿verdad?, en que esa policía tuviera la valentía de entrar a apresarlo. Como realmente sucedió al final, pues al poco tiempo los llevaron prisionero a Managua, y mientras tanto sus hermanos obispos de la conferencia episcopal siguieron en silencio. A estas alturas, los párrocos de las iglesias de la diócesis de Matagalpa y los de la diócesis de Estelí, también bajo la autoridad de Monseñor Álvarez, por vacancia de la sede, se hallaban bajo persecución y luego también serían metidos presos, ¿verdad? Mientras otros pues habían huido al exilio, y las pequeñas estaciones de radio y televisión administradas por los sacerdotes en las regiones rurales pues poco a poco iban siendo desmanteladas. ¿De qué se acusaba a Monseñor Álvarez? Se le acusaba de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Sus imprecaciones desde el púlpito en la iglesia sonaban a exorcismo, a la oración del demonio, ¿verdad? Esa oración que iba dirigida al demonio. Y cuando esa oración se dirigía al demonio, el demonio tiembla. A la oración de un pueblo unido, el demonio tiembla. Está el mal ahogándose, estremecido ante la oración fiel del pueblo. Su prédica se había vuelto insoportable para el régimen de Daniel Ortega. La suya era la única voz profética. ¿Cuál es la labor del profeta? De denunciar y señalar, ¿verdad?, las injusticias. La voz profética de Monseñor Álvarez quedaba resonando en un país después de que Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, pues también había sido enviado al exilio, una concesión del Vaticano para aplacar las furias de la dictadura contra la Iglesia Católica, que no hizo sino, pues, exacerbarlas, ¿verdad? Fue a más. El nuncio apostólico fue expulsado. Las procesiones religiosas se hallan prohibidas. Los sacerdotes extranjeros han sido todos deportados. Y órdenes religiosas enteras, entre ellas las religiosas de la Caridad, fundada por la Madre Santa Teresa de Calcuta, también fueron deportadas sin ningún tipo de miramiento. Monseñor Álvarez, menudo, pequeñito, ¿verdad?, bajito, pero ágil, a sus 56 años, es capaz
de desplegar una gran fuerza, una gran energía juvenil montando a caballo por los caminos de la montaña o en pipante por los ríos para llegar a esas comunidades más lejanas y más complicadas por ese camino escarpado en sus visitas apostólicas. Incluso de jugar al fútbol con los niños del lugar y bailar en las fiestas campestres de los feligreses. Un carisma que no desperdicia. Yo he llegado a ver esas imágenes y baila con mucho salero, como decimos aquí, ¿verdad? Con una alegría y un desparpajo que ya muchísimas personas lo quisieran. En octubre de 2015, recordemos, el régimen otorgó a la empresa canadiense B2Gold una concesión de explotación minera a cielo abierto en el municipio de Rancho Grande, que también pertenece a la diócesis de Matagalpa. Los pobladores se declararon en rebeldía, denunciando la catástrofe ambiental que se avecinaba. Y Monseñor Álvarez se puso a la cabeza de la protesta, acompañando en esta manifestación a más de 15.000 personas. El régimen organizó una contramarcha con empleados públicos que resultó un total fracaso. Daniel Ortega tuvo que llamar por teléfono al obispo para anunciarle que la concesión había sido anulada. Pero le fue anotado en su cuenta, ¿verdad? Eso ya le iba Daniel Ortega y su régimen, ya iban anotando, iban agarrándole odio y manía, como decimos por aquí, ¿verdad? A Monseñor. Cuando tras las masacres también de 2018 contra la población civil alzada en las calles, Ortega se vio forzado a abrir un diálogo nacional. Monseñor Álvarez se hallaba sentado del otro lado de la mesa, reclamando el cese de la cacería de jóvenes y de las operaciones de limpieza en los barrios y advirtiendo que el único camino para acallar las protestas era devolverle al país la libertad y la democracia. También le fue anotado en su cuenta. Una celda esperaba por él desde aquel entonces. Que no es algo nuevo, sino que ya desde hace tiempo le estaban preparando esa encerrona a Monseñor Álvarez. Cuando en febrero de este año la dictadura decidió desterrar a los prisioneros políticos hacia Estados Unidos, puso a la cabeza de la lista aquel reo incómodo y que él en las audiencias judiciales pues aparecía digno y desafiante, ajeno, ¿verdad?, a la cháchara de los fiscales y jueces que ya de antemano, antes del juicio, ya habían emitido sentencia. Monseñor se negó de subir al avión. La respuesta de Monseñor Álvarez fue la siguiente: que sean libres, yo pago la condena de ellos. Los tiene bien puesto, ¿verdad, Monseñor? Menudito, bajito, ¿verdad? Pero los tiene bien puestos. Del aeropuerto fue enviado a la cárcel Modelo, ¿verdad? No acepta que lo metan en una celda donde hay centenares de presos. Se quejó Ortega en la cadena nacional de radio y televisión y lo acusó de arrogante. ¿Por qué? Se preguntaba si se trata más de un hombre común y corriente.
grave equivocación. Lejos de ser un hombre común y corriente, aún en ese uniforme de presidiario, Monseñor Álvarez es todo un símbolo, el símbolo más poderoso del país, el símbolo del cual cada nicaragüense se siente orgulloso. Monseñor Álvarez es el símbolo de la resistencia del país, es el símbolo de la democracia, es el símbolo de la libertad. Casi de inmediato, porque los actos de venganza se cumplen en Nicaragua, lamentablemente, con celeridad, un tribunal dócil, afín a Ortega, lo condenó nada más y nada menos que a 26 años de prisión por traición a la patria. Le suspendió sus derechos ciudadanos a perpetuidad y lo despojó de la nacionalidad nicaragüense. Ahora vive sus días en una celda de aislamiento. Nadie puede verlo, ni siquiera sus familiares más cercanos. Nada se sabe de él. Si come, si no come, si bebe, si duerme. No sabemos nada de él. Y aquella oración suya que cité al principio seguirá en sus labios. El miedo y la noche me rondan como fieras, y solo me quedas tú como única defensa y baluarte. Un país entero, Nicaragua, está con Monseñor. Nuestros corazones, de todo cristiano de bien, también estamos con Monseñor. Oremos para que Monseñor resista con esa defensa y ese baluarte que Él tiene, que es nuestro Señor Jesús. El miedo y la noche me rodean como fieras y solo me quedas tú, Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.